fui una niña absolutamente rebelde, y rebelde con mayúsculas grandes. Mis amores, en este video les quiero contar las razones y las motivaciones y qué fue lo que me pasó para tomar la decisión de abrir un canal de YouTube. Estuve dudando mucho en hacer este video, pero finalmente pues el propósito de este canal es ser absolutamente honesta y abierta con ustedes. Entonces, pero antes de contarles esas razones, esas motivaciones, pues los tengo que poner un poquito en contexto para que me entiendan. Yo tuve la fortuna de nacer y de crecer de unos papás maravillosos, muy modernos, muy cool en todos los sentidos. Y tengo recuerdos maravillosos de mi infancia y de mi adolescencia. Recuerdo a mis papás muy atléticos, muy deportistas. En mi casa yo crecí escuchando rock, jazz, blues, son cubanos, salsa. Y tengo un recuerdo hermoso de esto. Era esta gran biblioteca en la casa de mis papás, y yo me sentía allí como, si ustedes han visto la película de La Bella y la Bestia, yo me sentía como Bella en esta biblioteca, en ese castillo, porque yo me sentaba ahí a mirar y a leer libros y me sentía perdida y absorta como en un mundo de fantasía. Y es que desde muy pequeñita mi mamá me ponía a leer literatura americana, literatura inglesa. Mi papá, y todos estos libros de metafísica y de crecimiento personal y de espiritualidad, y autores como Wayne Dyer, Louise Hay, Connie Méndez, Deepak Chopra. Entonces yo era esta niña de 8 años que, en vez de leer cuentos infantiles o las fábulas de Pombo, no, a mí mi mamá me ponía a leer los cuentos de misterio y de terror de Edgar Allan Poe y de Agatha Christie. Me ponía a leer Alexander Dumas, Shakespeare. Entonces, una niña de 8 o 9 años ya con toda esta lectura, y como a los 13 años encuentro un libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Este libro a esa edad me abrió a un abanico de diferentes percepciones y de una realidad muy, muy mágica, muy llena de encanto. Y los libros de JJ Benítez con su saga del Caballo de Troya. Y como a los 13, 14 años también tomo por primera vez Yagé. Entonces, bueno, pues era una niña supremamente despierta, e interesada por unos temas que normalmente no eran los temas que le interesaban a las niñas o a los niños de mi edad. Y fue una niña muy inteligente también. Recuerdo que fue esto un gran suceso para mi mamá y mi papá, porque me nombran mejor estudiante del condado Dade en la Florida, latina. Entonces mi nombre sale en una columna del Miami Herald. Una congresista de Estados Unidos me manda una carta especialmente a mí felicitándome por mis logros académicos. Entonces, claro, esto fue también un suceso importante en mi casa. Pero a la par de esta niña tan inteligente, tan brillante, tan despierta,
fui una niña absolutamente rebelde, y rebelde con mayúsculas grandes. Yo di guerra como no está escrito. Pobrecitos mis papás, pobrecitas las nanas que me tenían que cuidar, y sí que di guerra. Pero ahora, cuando veo todo esto como en perspectiva, es que no podía ser de otra forma. No podía haberme comportado diferente si, si estas eran mis lecturas, si esta era la música que yo escuchaba, si tenía este papá, esta mamá maravillosos, muy atípicos, pero maravillosos también. Y crecí rodeada de este ambiente de motos, de deportes extremos. Mientras más peligroso fuera en el aire o en agua, esos eran los que yo quería hacer. Entonces, claro, pues desde muy pequeñita ya me empieza a gustar y a tener este amor por todas estas cosas. Y de repente, en medio de toda esta dualidad de ser una niña tan despierta, tan inteligente, tan rebelde, tan necia, a los 19 años me convierto en mamá y me encuentro llena ya de responsabilidades que no me imaginaba. Voy a la universidad, estudio ingeniería de producción, me caso, me vuelvo esposa, empiezo como en este rat race, en esta carrera de la rata, en convertirme la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesional. Y pasan los años y siempre estoy buscando como en una competencia constante conmigo misma, y siempre estoy buscando algo, lograr algo, una meta más, hacer esto. O sea, siempre estoy como en ese afán, y como que el universo empieza a mandarme mensajes, pancartas, letreros, y yo no le hago caso porque estoy tan ocupada con todas mis etiquetas, con las etiquetas que yo misma me puse, otras que me impuso la sociedad, el trabajo, la familia. Pero yo me encuentro siempre tan ocupada en construir, en conseguir algo más, que digo, no, en este momento no, en este momento no, en este momento no, en este momento no. A todas esas señales y a todos esos como llamados que me iba haciendo el universo, y yo hacía caso omiso. Entonces empiezan a suceder un montón de cosas en mi vida durante este último año, que yo lo he contado en mi cuenta de Instagram, y lo he contado abiertamente. Este último año fue el año más fuerte y retador que tuve, creo que en toda la vida, porque se me empezaron a desmoronar muchísimas estructuras que pensé que estaban muy sólidas. Y es en este momento en donde, atravesando como esta noche oscura del alma y tener que enfrentarme a mi oscuridad y a todos estos demonios, en donde digo, yo no quiero que mi hija tenga que pasar por esto, yo no quiero que Valentina tenga que vivir estas situaciones. Y es allí en donde, en estos momentos donde se me desmorona todo, también me encuentro libre de poderme despojar del peso de todas estas etiquetas. Y esto ha sido para mí absolutamente liberador en todos los sentidos. Poderme permitir tener estos espacios para redescubrirme, reencontrarme, para poderme preguntar quién soy yo, quién es Ana sin todas estas etiquetas, quién es Ana
cuando todo esto no está, en donde estoy. Eso es absolutamente liberador. Entonces, todo esto que ha sido tan duro, tan fuerte de atravesar, al mismo tiempo ha sido lo más bonito, lo más enriquecedor para mi vida. Y en uno de estos momentos es en donde pienso, sí, claro, una parte de mí no quiere que mi hija tenga que vivir esto mismo, pero otra parte de mí sabe que es absolutamente necesario para su crecimiento, para su evolución, para que ella se pueda seguir construyendo. Y es que miren, yo siento que hay algo absolutamente hermoso y casi que poético en atravesar estas noches oscuras del alma, en el caos y en la destrucción, porque de una u otra forma todos estamos enamorados y obsesionados con la idea de crecer, de ser mejor persona, de evolucionar, pero no todas las personas están en paz con la idea de atravesar ese caos. No todos están dispuestos a caminar por esa noche oscura del alma, porque queremos y pensamos que las transiciones y todas estas transformaciones son como las transiciones de la noche al amanecer, y no es así. Para evolucionar y para crecer, también tenemos que estar en paz con la idea de dejar morir algo, de dejar morir una parte de nosotros mismos, de dejar morir relaciones, de dejar morir estructuras, para que algo nuevo y hermoso y maravilloso pueda emerger. Entonces, siento que es absolutamente necesario que mi hija en algún momento atraviese esos caminos, y qué bonito que tenga estos videos en donde me pueda escuchar, en donde me pueda ver, para sentirse en paz, que sin importar cuántos años tenga, se vale volver a empezar, que se vale no tener todas las respuestas, que se vale tener la vida hecha un caos y volver a comenzar, pero no de cero, porque comenzamos siempre con más aprendizaje, con más conocimiento, con una perspectiva diferente, si somos capaces de estar en paz, obviamente, con la idea del caos y de la destrucción que es necesaria para que esta nueva versión de nosotros mismos como que salga a la luz. Entonces, en este orden de ideas, hay una palabra japonesa que me encanta y habla de esto precisamente. Es kintsugi, y no sé si la pronuncié mal. El caso es que kintsugi es el nombre de una técnica centenaria que tienen los japoneses para describir, para hacer algo más hermoso de estas piezas de cerámica que se rompen. Ellos las restauran y estas piezas quedan con un mayor valor y mayor belleza. Entonces, si hay belleza, si hay magia y si hay un valor muy bonito y profundo en esa destrucción y en ese caos que tenemos que atravesar muchas veces en nuestra vida para poder disfrutar de una mejor versión, para poder disfrutar de algo nuevo y hermoso que salga a la luz. Y hay una mujer del Reino Unido que ella me encanta, se llama Marisa Peer, es muy conocida por The Dick Technique. No es ese Dick Technique. Esta es Direct
I direct, instruct, command, code, compel. Y es una técnica para darle comandos y codificar y órdenes muy específicas a nuestras células, a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, para que hagan algo en particular. Entonces no es como pidiendo y como rogando, no, es dándole órdenes a nuestro cerebro. Eso me encanta. Les voy a hacer un video de estos contándoles cómo yo personalmente uso la técnica de Marisa Peer, The Dig Technique, que sé que les va a encantar. Y bueno, para no desviarme mucho del tema, esta mujer, Marisa, tiene una forma hermosa de explicar esto con una analogía que me encanta, y es que entonces ella dice, mira, cuando a ti te han roto el corazón, no significa que estás condenado a no volver a creer en el amor. Por el contrario, cuando te han roto el corazón, significa que, como cuando vamos al gimnasio para crecer los glúteos, los abdominales, los hombros, los brazos, entrenamos, y la forma en la que ese músculo va a crecer es que se rompen las fibras de ese músculo y el músculo se vuelve más fuerte y más grande. Pues así mismo ocurre con el corazón. Cuando tu corazón lo han roto, significa que este corazón está ahora más grande y más fuerte para volver a amar. Entonces yo siento que esto es hermoso, hermoso, es poderle encontrar la belleza y la poesía en atravesar estos momentos. Y yo sé que es duro cuando estamos viviéndolo, pero si por un momento nos entregamos y estamos en paz con vivir ese proceso, con vivir el dolor, con vivir el duelo, con vivir todos esos sentimientos y esa noche oscura, porque sabemos y estamos seguros que algo nuevo y hermoso va a emerger, vamos a salir fortalecidos. Y entonces aquí es cuando llega el segundo propósito o la segunda razón que ya dije, sí, lo voy a hacer. Y es que quiero que ustedes se puedan inspirar y que se puedan identificar, porque más allá de retratarme como una mujer que sabe cómo verse más joven, que tiene secreticos y técnicas para verse más bonita, estar más saludable, para comunicarnos mejor, de manera más asertiva, para crecer y evolucionar también a través del biohacking, a través de técnicas de la neuropsicología, tener una mejor salud, unas mejores relaciones. Sí, todo eso hace parte, pero mi intención es mostrarme también totalmente vulnerable y frágil, porque yo también tengo que luchar muchas veces con mi falta de autoestima, con mi falta de amor propio, con mis inseguridades, y tengo que enfrentar y trabajar con esos demonios y con mi oscuridad para poder construir la vida que deseo y el ser humano en el que me quiero convertir, pero enamorándome del proceso, no esperando el resultado, porque es en el proceso en donde tenemos que ir disfrutándolo, es donde debemos enamorarnos de saber que podemos caer, que podemos ser frágiles, que podemos volver a empezar. Tengas 20, 30 años, 40, 50, 60, a cualquier edad puedes volver a empezar. Y a través de estas historias que les cuento,
que ustedes se puedan también inspirar e identificar para sacar esa mejor versión de ustedes y saber que todos también de una u otra forma estamos en este camino de querer ser mejores, pero ese camino no es plano, ese camino no es una transición suave. Muchas veces ese camino tiene obstáculos y tiene muchísimas fragilidades, y eso está bien. Está bien saber que parte de nuestra humanidad y parte del encanto de ser seres humanos es que, a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, y muy por encima de eso, somos absolutamente hermosos y perfectos. Y ya para terminar con esto de hermoso y perfecto, quiero leerles un pequeño fragmento del discurso de Nelson Mandela como presidente electo de Sudáfrica en el 94. Y esto se lo quiero dedicar especialmente a mi hija y a todos ustedes que necesiten escuchar estas palabras. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Esto es todo para que no tengamos miedo de brillar y de volver a comenzar.